Galaxia desconocida, planeta 54, donde solo habitan mortales. Definitivamente esa presencia que pude sentir venía de este planeta, pero al parecer ha vuelto a aparecer. Puedo sentir que está oculta y me observa entre las sombras, se diría Tyr. Lo mejor es que dejes de esconderte, sé que me has estado observando desde el momento en el que puse un pie en este planeta, diría Tyr, quien alzaría la voz. Entonces en ese momento la presencia se dejaría ver, quien definitivamente era un demonio del clan Hellsing. ¿Un demonio en esta galaxia? Ciertamente estás lejos de casa, pero dime cuál es tu nombre, diría Tyr. Podría decir lo mismo de un dios, en esta galaxia no habitan los dioses, no hay ni uno solo, pero ya que has sido amable hasta ahora te diré mi nombre, soy Serafín, un demonio como ya lo has descifrado, pero aún no me has dicho tu nombre, diría Serafín. Dime Tyr, ¿eres un demonio puro, por lo tanto pertenece al clan del señor Hades o me equivoco? Diría Tyr. El clan Hellsing dejó de existir hace mucho tiempo, desde la derrota de los hermanos Hellsing, diría Serafín. Escuché que muchos demonios han formado una comunidad y pertenecen al clan Hellsing todos ellos, lo que deduzco que solo tú tomaste un camino diferente, diría Tyr. De acuerdo, ha sido suficiente, deja la fachada ya, es claro que estás aquí para destruir este planeta como el otro sujeto, pero déjame aclararte que no tocarás este mundo, este lugar es mi hogar, no eres más que una fachada, ningún dios es amable, diría Serafín. El otro sujeto. Cuéntame sobre eso, diría Tyr. Escucha, Tyr, no te diré nada porque en este momento saldrás de mi planeta o de lo contrario serán por las malas, no confío en ninguno de ustedes, no querrás hacerme enojar, diría Serafín. No estoy aquí para causar problemas, nada más estoy en busca de información, diría Tyr. Veo que no aceptarás un no como respuesta, entonces no tengo otra opción que sacarte de mi hogar, diría Serafín y este comenzaría a incrementar su increíble ki. Definitivamente Serafín no confía en nadie, las cosas empiezan a salirse de las manos ciertamente, se diría Tyr mientras vería que Serafín estaba listo para pelear. Última oportunidad, sal por las buenas o por las malas, diría Serafín. Sin embargo, Tyr no diría nada, nada más tenía una expresión relajada, después de todo no se iría sin obtener respuestas ya que se encontraba en una misión muy importante. Así que has tomado ir por el camino equivocado, entonces no tengo más opción que sacarte de mi planeta por las malas, fueron las exclamaciones de Serafín y a gran velocidad se colocaría frente a Tyr con un puñetazo con todas sus fuerzas, después de todo se encontraba enfrentando a un dios y sabía que no podía confiarse. Quería evitar pelear hasta encontrar al sujeto que acabó con Morfeo y Selene, pero no me deja más opción, se diría Tyr mientras vería como Serafín estaba a centímetros de impactar su puño. El demonio Serafín haciendo uso de su máxima velocidad y fuerza golpearía con un puñetazo en toca la cara al dios Tyr donde de manera instantánea se formaría una potente ráfaga de viento que haría pedazos el suelo. No obstante, el dios Tyr se encontraba de pie sin siquiera un rasguño mientras seguía teniendo esa mirada tan cálida y serena cosa que dejaría asombrado a Serafín. Lo veo y no lo creo, lo golpeé con todas mis fuerzas y él ni siquiera reaccionó, incluso se me han roto los nudillos, fue como golpear el metal más resistente, ahora definitivamente tengo que tener cuidado, él es peligroso, se diría Serafín quien no podía creer a lo que se enfrentaba y mientras esperaba que la sangre Hellsing lo sanara. No obstante, Tyr no diría nada, pero comenzaría a desprender un instinto asesino nada más para asustar a su oponente porque no tenía la intención de pelear con sujetos de bajo nivel ya que no era su estilo. ¿Qué es esto? Yo no puedo moverme y mis piernas están temblando, este sujeto no es un dios normal, ¿quién rayos es él? Desde que Kakaroto me salvó me he enfrentado a algunos dioses y ninguno ha sido rival, pero con Tyr es totalmente diferente, ¿quién es él? ¿De dónde proviene? Se diría Serafín quien comenzaría a dudar si seguir atacando o no. Nada más quiero respuestas, eso es lo único que pido, diría Tyr mientras tenía una sonrisa muy cálida, pero su instinto asesino decía todo lo contrario. ¿Quién rayos eres? Es evidente que no eres normal, algún tipo de loco, diría Serafín quien estaba dispuesto a usar su máximo poder después de décadas. En realidad no soy un dios, diría Tyr mientras tenía una sonrisa. ¿Qué?
Así que todo este tiempo me has mentido, pero no estoy del todo seguro. Tuki dice lo contrario, es muy puro, el más puro que he sentido hasta ahora. Además no tienes la piel azul, diría Serafín. Puede que no lo creas, pero soy un ángel puro, de la mitología griega, de la era de los inicios de los tiempos. Puede que me vea muy joven, pero tengo trillones de años, diría Tyr mientras tenía una pequeña sonrisa. ¿Trillones de años? Estás loco, no puedo creer que exista alguien realmente tan viejo aunque no lo aparentes. Además nunca he escuchado tal tontería de la mitología griega y del inicio de los tiempos. Te estás inventando todo esto. Al único ser que conozco que ha existido desde el inicio de los tiempos es al antiguo creador Cronos y los hermanos Helsing, así que deja de decir tonterías, diría Serafín mientras se pondría en guardia. De acuerdo, veo que no me crees, pero es justo, después de todo son muy pocos los que saben de nosotros, diría Tyr. Ya no importa lo que digas, porque después de todo nada te salvará de la paliza que te voy a dar ahora mismo. Serás el primero en ver el resultado de mis entrenamientos y después de terminar contigo, tu amigo será el siguiente, diría Serafín y de inmediato comenzaría a incrementar su gran e increíble ki que de inmediato pondría a temblar todo el lugar. Vaya, su ki no deja de crecer. Los demonios del clan Helsing sin duda son realmente diferentes a los demonios del inframundo de mi hermano, tienen un potencial mucho mejor y son realmente guerreros, se diría Tyr. Serafín no dejaba de incrementar su gran ki hasta llegar a un nuevo territorio. Dentro de este se encontraba una energía muy pura, una energía maligna. Entonces finalmente accedería a su máximo poder. Su mirada había cambiado completamente al igual que su poderoso ki. Qué peculiar, parece una transformación. Bueno, creo que lo es, me recuerda mucho a mi maldición. Su mirada es muy diferente y su ki se volvió más oscuro, también incrementó muchas veces pero tiene un límite al contrario de mi maldición. Me pregunto cómo es que un demonio cuenta con el poder de la energía maligna, porque los únicos que tienen la capacidad de hacer tal cosa son los hermanos Helsing. Interesante, se diría Tyr. Te ves asustado, eso es lo que quería lograr, ahora ves de lo que soy capaz, esto es mi máximo poder, debiste irte cuando tuviste la oportunidad, todos mis enemigos tiemblan ante mi poder, ahora espero que estés listo, diría Serafín mientras tenía una sonrisa confiada. Pero se sorprendería al ver que Tyr no tenía ni una pizca de terror, porque seguía teniendo una expresión tan serena acompañada de una sonrisa muy cálida. Él ni siquiera está asustado, la única manera es pelear, aquí voy amigo, se diría Serafín quien se preparaba para atacar nuevamente. No tenemos por qué hacer esto, diría Tyr mientras tenía una pequeña sonrisa. Pero Serafín no escucharía y a gran velocidad se iría al ataque con todo lo que tenía. Estaba dispuesto a hacer todo para vencer al ángel de la muerte y proteger su planeta. Parece que no tengo más opción que hacerlo a la antigua, es la única manera en que me escuchará y es la única forma en la que obtendré respuestas. Esperaba evitar hacer esto hasta encontrar a ese sujeto, se diría Tyr mientras vería como Serafín se acerca más y más a gran velocidad. Serafín con todas sus fuerzas golpearía a Tyr en toda la cara, provocando una violenta ráfaga de viento, pero no se detendría y al instante le arrojaría una poderosa ráfaga de ki con todo el poder de la energía maligna. Tyr al recibir el potente ataque de ki al instante, se daría una catastrófica explosión que haría pedazos el suelo, las ráfagas de fuego evaporarían los escombros hasta reducirlos a cenizas, además de que una gran cortina de humo se había levantado. Con eso bastará, aunque puede que me haya excedido un poco pero él no me dejó más opción, parecía un buen tipo, solo espero que no esté muerto, rayos realmente me excedí, diría Serafín mientras vería toda la destrucción que había provocado su ataque de ki. Ahora nos situamos en el mundo de dioses y ángeles puros, en el mundo de Zeus. Nos ubicamos en el hogar del dios de la personificación de la fuerza bruta, el dios Hércules. Puedo sentir que un ki se aproxima, es realmente débil, no recuerdo que hubieran dioses con un nivel de poder muy bajo, se diría Hércules. En ese momento, el dios Poseidón irrumpiría la tranquilidad de Hércules, tenía una mirada muy seria. Poseidón. Esto es nuevo, realmente nuevo, diría Hércules. Podría decir lo mismo de ti, sé que te la pasas en los campos de entrenamiento y esta es la primera vez que te veo relajado, diría Poseidón. Bueno, me alegra de verte Poseidón, pero tengo el presentimiento de que esto no es una visita normal, hay algo diferente en ti, diría Hércules. Como de seguro lo habrás notado, el señor me ha quitado mis poderes, diría Poseidón mientras tenía una mirada completamente seria. ¿Qué ha hecho qué?
Pero eso no es posible, ahora lo entiendo, esto se trata de un castigo, ¿estoy en lo correcto? Diría Hércules. Lo estás, hable con Azazel y a él no le quitaron sus poderes, también hable con Baldur y sus poderes siguen intactos, el señor nada más me ha retirado a mí los poderes, diría Poseidón con un tono grave en su voz. Así que has estado hablando con los que tuvieron un fallo para saber si también habían perdido sus poderes, pero entonces ¿por qué estás acá, hermano? No he cometido un fallo, diría Hércules. Tu conclusión es correcta, pero mis contactos me han informado que llegaste de una misión pero no del todo con éxito, ciertamente esto llamó la atención de todos, porque esto es tu primer fallo, diría Poseidón. Veo que estás muy informado, parece que nada se te escapa, diría Hércules. Pero claramente tus poderes siguen intactos, el señor me ha castigado solo a mí, diría Poseidón con un tono grave en su voz. ¿Por qué no has ido con el señor? Diría Hércules. ¿Crees que soy tonto? ¿Ir al señor a cuestionarlo sobre su decisión? Estás loco, no haría tal cosa, diría Poseidón. Entonces no puedo ayudarte, hermano, tendrás que vivir con eso por un tiempo, diría Hércules. Maldición, esto fue una pérdida de tiempo, diría Poseidón y este se retiraría del lugar. Realmente está molesto, pero no puede hacer nada para evitar su castigo, se diría Hércules. Mientras tanto con el dios Poseidón. Ahí estás, el poderoso Poseidón, el dios de los mares, el que dicen que es el hijo del señor más poderoso, diría ya quien este haría su aparición. Puedo notar tu sarcasmo, sea lo que tengas que decir tendrá que esperar, no tengo tiempo para tonterías, diría Poseidón. ¿Cuál es la prisa, sabes? Los rumores viajan muy rápido, escuché que cierto dios de los mares ha perdido sus poderes, admito que cuando escuché eso no podía parar de reír, diría Jack mientras tenía una sonrisa. Me alegra que te estés divirtiendo, pero si eso ha sido todo entonces me gustaría seguir con mi camino, diría Poseidón. Debe ser horrible vivir como un mortal, débil, te convertiste en lo que tanto odias, ¿no es irónico la vida? Diría Jack mientras tenía una sonrisa. Sin embargo, Poseidón no diría nada, este nada más tenía una expresión seria, después de todo Jack nada más lo estaba provocando. Sin una respuesta. Eso es nuevo, quizás estar sin poderes sea bueno para ti, tal vez dejes de ser el estúpido arrogante que sueles ser, pero esto sí que es muy divertido, diría Jack con una sonrisa. Si eso ha sido todo, entonces seguiré mi camino, diría Poseidón. Veo que sin tus poderes ya no eres ese dios que no tolera la falta de respeto, ni siquiera te defendiste, qué patético, en fin, ya nos veremos, diría Jack mientras soltaría una pequeña risa. Poseidón no diría nada, este nada más seguía su camino, pero era evidente que ese incidente no se iba a quedar así que pronto tendría su dulce venganza. Regresando a la galaxia desconocida, en el planeta 54. Este sujeto que dice ser un ángel es seguro que es amigo de ese otro sujeto, la mejor opción fue detenerlo y así fue, de lo contrario este planeta hubiera sido historia como muchos otros, se diría Serafín. El humo que la explosión había causado empezaba a dispersarse, Serafín vería una silueta que se encontraba de que lo que de inmediato lo sorprendería. ¿Acaso tú? Imposible, diría Serafín. El humo de dispersaría por completo, frente a Serafín se encontraba el ángel Tyr de pie sin ningún rasguño y seguía teniendo esa expresión tan tranquila. Oye tú, ¿cómo es que estás en una sola pieza? ¿Cómo hiciste para esquivar mi ataque? Juraría que te había golpeado mi ataque, diría Serafín. Tu ataque sí me golpeó, diría Tyr mientras tenía una pequeña sonrisa. ¿Qué ha dicho? Eso significa que este sujeto se encuentra en un nivel totalmente diferente, puse todo mi poder en ese ataque y él se encuentra como si nada, ¿a quién rayos me estoy enfrentando? Se diría Serafín. Parece que es mi turno, creo que es lo más justo, diría Tyr quien empezaba a desprender un ki totalmente aterrador. ¿Qué es esta sensación? De repente tengo mucho frío y mi cuerpo no deja de temblar, no deja de advertirme que algo muy malo está por pasar y que debo salir lo antes posible de este lugar, se diría Serafín. Una aura muy pura rodearía el cuerpo de Tyr, pero a la misma vez su ki se volvería extremadamente siniestro que haría retroceder por instinto al demonio, el ki que desprendía el ángel era maldad pura, la mirada de Tyr había cambiado completamente, al igual que su apariencia, el ángel Tyr había liberado su maldición y se había convertido en el ángel de la muerte. ¿Qué eres tú? Definitivamente no eres un ángel, tu ki es diferente, me recuerdas mucho a un demonio del clan Hellsing, diría Serafín mientras retrocedía.
Ahora quiero respuestas, ¿te parece bien? Diría Tyr mientras comenzaba a dar pequeños pasos. Bien, te diré lo que quieras, pero no te acerques más, diría Serafín. Tyr se detendría, lanzaría una pequeña sonrisa, después de todo había conseguido lo que quería sin la necesidad de pelear para conseguirlo. De acuerdo, si te diré lo que quieras, diría Serafín y volvería a su estado normal. Cuéntame más sobre ese sujeto que mencionaste, diría Tyr. Lo he visto una vez nada más, ha destruido incontables planetas pero nadie es capaz de detenerlo, cada vez se vuelve más y más fuerte, he escuchado que ha acabado con Saiyajines, demonios, dioses y humanos, es capaz de absorber sus energías, así es como se vuelve más poderoso, diría Serafín. Cuéntame más acerca de ese sujeto, como por ejemplo acerca de su ki, diría Tyr. La primera vez que pude sentir su ki era realmente siniestro, como el tuyo, pero también tenía el ki de un demonio, porque pude reconocer ese tipo de energía, también parecía tener el ki de un dios, es muy parecido al sujeto que venció a uno de los hermanos Hellsing en el pasado, diría Serafín. ¿Qué quieres decir con diferente? Diría Tyr. El sujeto que venció a uno de los hermanos Hellsing tenía el nombre de Perseo, el dios del apocalipsis, tenía el ADN de los guerreros más fuertes del multiverso y con ello su ki era diferente tal como este nuevo sujeto que ha aparecido, diría Serafín. Ahora lo entiendo, así que un sujeto que cuenta con el ADN de dioses, demonios, Saiyajines y mucho más, ahora entiendo cómo fue capaz de vencer a una de las diosas de la luna y al joven Morfeo, diría Tyr. Morfeo. Ya he escuchado ese nombre antes, se diría Serafín. Esto sí que no me lo esperaba, debo decir que es una sorpresa inesperada, diría Kakaroto quien había llegado al planeta 54. Espera un momento, ¿conoces a este sujeto? Porque se parece mucho a un viejo amigo, diría Serafín quien había dirigido su mirada hacia Tyr. Kakaroto, debo admitir que no me esperaba esto, lo que significa que sabes lo que ha pasado, diría Tyr. Así es y veo que ya conociste a Tyr, diría Kakaroto mientras dirigía su mirada a Serafín. Así que es tu amigo este demonio, debo decir que es fuerte comparado a los demás que he visto, diría Tyr. ¿Cuánto tiempo ha pasado, Kakaroto? Ni siquiera te reconocí, solo mírate, has cambiado completamente y se ve que no envejeces, así que eres amigo de Tyr, lo que significa que Tyr no es un mal sujeto, diría Serafín. Bueno, es muy complicado, pero en realidad Tyr es mi familia, es hijo de mi abuelo, una larga historia, diría Kakaroto. Antes que Serafín pudiese decir algo, en ese momento todos sentirían una poderosa presencia que había llegado al planeta, lo que de inmediato los pondría en guardia. Es ese sujeto, no puedo estar equivocado, ese ki pertenece a ese sujeto que ha destruido muchos planetas, diría Serafín. Entonces en ese momento Tyr volvería a su estado normal, debido a que finalmente había encontrado a su presa después de todo. Dime una cosa, Tyr, ¿ese sujeto es quien ha hecho desaparecer a mi hijo? Diría Kakaroto mientras tenía una mirada seria. Es él, pero no te molestes, yo me haré cargo, diría Tyr mientras tenía una pequeña sonrisa. Sé que tratas de completar la misión que te ha dado Zeus, pero necesito respuestas acerca de mi hijo, espero que entiendas la preocupación de un padre, diría Kakaroto. Lo entiendo completamente, de acuerdo, si eso es tu deseo entonces hazlo, diría Tyr. Puedo sentir su ki, se encuentra a 10 kilómetros del sur, diría Serafín. Pero en ese momento, todos verían como una gigantesca bola de fuego impactarían en el lugar donde se encontraba el ki del sujeto desconocido, la bola de fuego de manera instantánea arrasaría con toda una ciudad donde pulverizaría todo a su paso, las ráfagas de fuego y ondas expansivas evaporarían incluso toda la vegetación dejando más que una incalculable destrucción y caos que parecía como si una bomba nuclear había sido detonada. Ese desgraciado que ha hecho mi planeta, al que juré proteger, diría Serafín quien no podía creer lo que había presenciado. Ha destruido por completo una ciudad y no será la última, parece un amante de la destrucción, diría Tyr. Debo ir antes que acabe con más vidas inocentes, fueron las exclamaciones de Kakaroto y a gran velocidad emprendería vuelo. Espera, Kakaroto, aún no te he advertido sobre la habilidad de ese sujeto, es capaz de absorber la energía de sus oponentes hasta agotarlos para después acabar con ellos, alzaría la voz Serafín pero ya era demasiado tarde debido a que Kakaroto ya se encontraba demasiado lejos. Rayos, ¿cómo pude ser tan tonto? Debí advertirle antes de tiempo, diría Serafín. Descuida, Kakaroto lo resolverá por su cuenta, pero si tanto te preocupa podemos ir a ver la batalla, diría Tyr.
Sí, debemos ir, ese sujeto es peligroso, diría Serafín. Mientras tanto, en el lugar donde toda una ciudad había sido borrada del planeta, un sujeto con aspecto imponente y aterrador se encontraba en medio de todo el caos mientras contemplaba toda la destrucción que había ocasionado hasta que sería interrumpido por una presencia. Así que eres tú el que ha estado ocasionando estragos, esto termina aquí, diría Kakaroto, quien había llegado al lugar de los acontecimientos. Nadie puede impedir la destrucción de este planeta, el destino ya está escrito por el gran Darkseid, diría Darkseid con un tono grave en su voz.